Capítulos 1. Rompiendo lazos. Me encontraba sentada en su sillón favorito, uno de tantos en esa enorme casa. Me asomaba por la ventana a cada instante, y solo veía los árboles chocar contra el cristal de la ventana y el viento correr por el jardín sin prisa alguna. El sol iba a empezar a ponerse en cualquier instante y él aún no llegaba. Me estaba impacientando. Sentía que mi corazón iba a arrepentirse por lo que iba a hacer si él no llegaba pronto. Me arrugaba el vestido por los nervios y estaba evitando morderme las uñas. Miré mi mano derecha, justo donde tenía el anillo de boda que él me había dado hace 3 años atrás. Nuestro juramento de amor, balbuceé al vacío. Ese acontecimiento me producía tanta melancolía. Pero pronto acabaría este sufrimiento. Nadie del servicio estaba en casa, no quería que nadie viera el espectáculo que iba a dar. Por eso les había dado la tarde libre. Solo estaríamos él y yo en esa inmensa y preciosa casa. Levanté la mirada. Esa sería la última vez que estaría ahí, así que admiré por una ocasión vez la arquitectura de esa hermosa morada. Me sentía muy impaciente, así que intenté distraer mi mente con cualquier cosa. Me enfoqué instintivamente en el vestido azul marino de terciopelo que traía puesto. Aún me venía. Nada había cambiado en estos 3 años que yo había entrado a su vida. Miré el reloj con recelo. Las 5, balbuceé para mí misma en compañía de nadie. Él me había prometido que llegaría temprano. Eso me dijo cuando me colgó el celular. Pero a él le gustaba dejarme esperando. Le gustaba entristecerme. Aún recordaba cuando siempre me prometía que llegaría a cenar conmigo. Yo me quedaba esperando hasta muy tarde y justo cuando llegaba a hartas horas de la noche me decía: "Lo siento, cariño, he cenado con unos socios". ¿Esperen? ¿Lo siento, cariño? Lo admito, lo recordé de una forma más dulce. Él lo decía así: "Lo siento, Holly, he cenado con unos socios", y así rompía mi corazón y lo agoto innumerables veces. Escuché su auto llegar, conocí el sonido del motor de su Mercedes, despabilé un momento y entré en shock. Me puse nerviosa hasta que decidí controlarme. Tomé la copa de whisky que me había preparado Hans, el mayordomo. Antes de irse, me era necesario beber de ella, si no mi valentía se disiparía, y yo ya había tomado una decisión. Abrió la puerta. Hans, llamó. Parecía irritado. El que no cogieran su abrigo en la entrada cuando llegaba a casa le irritaba. Devon, tenemos que hablar, dije yo, saliendo de las sombras que me ocultaban. Lo dije tratando de no titubear, tratando de no mostrar señas de debilidad. Me miró con sus vacíos ojos, con una indiferencia infinita. Estoy muy cansado, será mañana, me contestó con una forzada sonrisa, mientras apresuraba el paso hacia las escaleras para llegar a su habitación. No. Le grité harta de su indiferencia. Debía acabar esto de una maldita vez. Ya no valía la pena darle rodeos. Tiene que ser ahora, dije con la voz recta, tratando de no vacilar en mi decisión. Él echó un suspiro de resignación, un respiro de cansancio. Me evitaba tanto que era desesperante. ¿De qué se trata?, dijo cediendo ante mí, mientras tomaba asiento en el mismo lugar donde minutos antes yo estaba postrada. Dio mi copa. ¿Esto es tuyo?, me preguntó con sus inquisidores ojos azules. Creo que él sabía que yo no bebía, mas ese vaso me había otorgado la valentía que yo necesitaba. Sí, le contesté sin vacilar. Apartó mi copa, tomó la que estaba a un lado de la mía y se sirvió whisky. Yo sonreí. Incluso beber del mismo vaso le asqueaba. Bueno. ¿Qué ocurre, Holly?, dijo tratando de que yo vaya al grano de una vez, y eso mismo iba a hacer. Suspiré en busca de aliento. Devon, dije llamando su atención. Estuve a punto de titubear, sin embargo lo reprimí con una fuerza sobrehumana que no sabía que tenía. Me voy, le dije lo más seria posible. Estaba más que segura de mi decisión. Él abrió más los ojos, sus hermosos ojos azules. ¿Y a dónde?, me preguntó. Yo sonreí. Hace 3 años fue cuando había empezado mi felicidad, pero no era mutua. Él había aceptado casarse conmigo para ayudar a mi padre a pagar la deuda a la que había caído.
Íbamos a perder la empresa por malos manejos y falta de administración, pero de repente, se asomó como un príncipe en caballo blanco y aceptó casarse conmigo, y bueno, digamos que yo no soy realmente una princesa, soy algo más así como una plebeya con suerte. Mi padre quedó sumamente agradecido con Davin Matthews, hijo de su mejor amigo Richard Matthews. Richard y mi padre William eran amigos desde la infancia, ambos se habían ayudado el uno al otro para salir de la pobreza y ayudar a sus familias. Ahora entendía yo después de 3 largos años que este acto lo había hecho Devon, no porque repentinamente se había enamorado de mí, sino porque era una manera de agradecerle a mi padre todo lo que había hecho por la empresa de su padre, era un deber que sentía que debía cumplir. Su corazón era demasiado benévolo. Pero él estaba sacrificando su felicidad conmigo, porque él no me amaba. Yo, por otro lado, llevaba años enamorada de él, pero Devon no correspondía en lo absoluto a mis sentimientos. Él tenía fuertes sentimientos por otra mujer, una francesa, Sophie Danot, se habían jurado esperarse, pero ella rompió aquel juramento casándose con un americano, Harvey Bowman. Devon quedó deshecho y lo que más le había indignado es que ella lo había invitado a ir a su boda como si nada hubiera pasado entre ellos. Habían quedado como amigos o eso era lo que realmente Sophie quería. Al poco tiempo que Devon regresó a Inglaterra se enteró del mal estado de mi padre. Mi padre estaba muy enfermo como para seguir luchando por la empresa y Devon decidió ayudarlo. Mi padre, William Collins, murió al poco tiempo de que Devon y yo nos habíamos casado. Pensé que con el tiempo podría ganarme su corazón a pesar de que él no se haya casado enamorado de mí como yo lo estaba de él, pero ahora me daba cuenta de lo realmente estúpida e ingenua que era. Su corazón era tan duro como una piedra, él no me amaba y probablemente nunca lo hará. Es mejor salir de su vida para siempre. Ahora me encontraba ante su presencia, eran pocas veces las que lo veía, era completamente un matrimonio tan falso. ¿Pocas veces me había besado pocas veces? Debo disculparme nuevamente, qué tonta, tratando de cambiar la historia, fue solo una vez. Él procuraba siempre estar encerrada en su oficina o de viaje para no verme, llegaba tarde a casa, cuando yo ya estaba dormida. No compartíamos la misma habitación, y las muy pocas veces que yo le había dicho que lo amo, que él solo sonreía por compromiso sin contestación alguna, pero algo he de admitir de Davin Matthews, es todo un caballero, pero no es mi caballero y nunca lo será. Me voy de la casa, le contesté respondiendo a su anterior pregunta. Él parpadeó sorprendido, quizás le impactaba mi reciente resolución. Mi presencia te incomoda, te irrita, yo ya no quiero robar ni un solo segundo más de tu tiempo. Este matrimonio desde el principio ha sido solo de uno, le dije reprimiendo mi llanto. ¿Qué dirá la sociedad?, preguntó un poco alarmado. Davin, hice una pausa, me importa un bledo lo que dirá la sociedad, le dejé en claro no apartando la mirada de sus ojos. Él pareció dar un respingo ante mi tono de voz. Tranquilo, ya no voy a causarte problemas, le pedí a Babarka los trámites del divorcio, dije, ya los firmé, los mandé a tu oficina, puedes firmarlos lo más pronto posible y acabar con esto de una buena vez, aseguré. Él pareció quedar estático y sorprendido, es como si no creyera lo suficientemente valiente que yo me estaba comportando en este momento, pero así es. Justo ahora me sentía totalmente valiente y lo suficientemente harta de sentir lástima por mí misma. Devon, siempre te estaré inmensamente agradecida por lo que hiciste por mi familia y por eso mismo te dejo tu libertad. Yo no quiero malarte con un falso juramento de amor, eres joven, puedes hacer tu vida. ¿A dónde irás?, me preguntó apresurado. ¿En serio le importaba o solo era simple curiosidad? Yo le sonreí. No voy a decírtelo, no tiene caso hacerlo, no importa, tranquilo, le tomé la mano. Hace tanto que no nacía, esto no es tu culpa, no tienes por qué sentir remordimiento, aunque él no lo aceptará, yo lo conocía mejor que nadie, incluso lo conocía mejor a él de lo que yo misma me conocía, y como dije antes, él es un caballero. Pareció parpadear y aunque lo reprimiera, una sonrisa quería fugarse de sus labios. Eso me hizo darme cuenta de que la decisión que había tomado era la correcta, aunque mi ciego corazón dijera otra cosa.
No había tiempo que perder, necesitaba salir de ahí de inmediato. Quizás algún día podamos ser amigos como antes. ¿Recuerdas? Le dije para luego sonreír. Él no decía nada. Adiós, Davon Matthews, y por favor olvida. Vacilé un momento ante la dolorosa frase que saldría de mis labios. Olvida que te amo. Le dije al quitarme el anillo de bodas que nos amarraba y dejarlo sobre la mesa principal de la enorme mansión. Tomé mi maleta y salí de ahí. Me apoyé unos instantes en la puerta después de cerrarla. Nunca había notado lo pesada que era cerrar esa brecha de roble macizo. Miré hacia el horizonte. Las tardes de abril eran mis favoritas y más cuando el sol se está escondiendo, pero eso era algo que él no sabía de mí, en todo caso que no recordaba, que simplemente no le importaba. Sentí la brisa del viento revolverme los cabellos con desesperación y yo solo trataba de no reventar en un irremediable llanto. Había hecho mucho esfuerzo para no llorar en su presencia. No derramaría lágrima alguna estando él mirándome. No quería su lástima. Ya no, ahora era tiempo de ser fuerte, y más por mi condición de salud. Seguí caminando. Un coche me esperaba en la puerta. Me subí enseguida. Miré por última vez a la puerta y todo lo que estaba dentro y fuera de ella. Porque quiera aceptarlo o no, yo estaba abandonando mi felicidad tras ese umbral. Sonreí. Seguía siendo tan tonta. Él no iba a perseguirme como sucede en las películas románticas. Me acomodé en el asiento del auto. Las lágrimas comenzaron a opacar mi vista, pero ya no me preocupaba reprimirlas porque evidentemente él no iba a salir tras de mí. El conductor arrancó el auto, sabía a dónde tenía que llevarme. Capítulos 2. Empezando de nuevo. Mi equipaje constaba tan solo de una maleta. Me había llevado todo lo que había traído a esa mansión y tenía puesto el mismo vestido con el que había llegado a esa casa. No había tomado nada de él. Había dejado todo, los vestidos y la ropa costosa de diseñador, los bolsos, las joyas, todo, absolutamente todo. Solo me había llevado de esa casa las fotografías de nuestra boda para que no quede registro de que alguna vez estuvimos casados, eso, y un corazón hecho añicos. Y eso era, porque no deseaba nada suyo, ni mucho menos nada que me recordara a esa funesta e infeliz vida que había tenido con él. Antes de hacer mi acto final, hablé con mi primo Nicolás y le supliqué que le comprara la propiedad de mi padre Devon. Al principio Devon no aceptó, pero Nicolás siempre había sido bueno persuadiendo a la gente y más en asuntos de negocios. Devon al final estuvo de acuerdo y Nicolás logró que firmara los papeles, le pagó la exorbitante y muy absurda cantidad de dinero y el trato quedó cerrado. Lo hice porque esa era la garantía de mi matrimonio y al tener en nuestra familia la propiedad, se volaba todo lazo con la familia Matthews. Yo más que nadie ya no deseaba tener nada que me relacionara con él. Tardé mucho en comprender que yo solo era una garantía, que mi acta de matrimonio era un contrato. Era demasiado estúpida e ingenua, tanto que sentía un poco de vergüenza por mí misma. El auto en el que estaba se acercaba a mi destino. A lo lejos observaba cómo lentamente se iba dibujando mi nueva morada temporal. Eso me hacía sentirme un poco más aliviada y protegida. Jane, la esposa de mi primo y mi mejor amiga, me esperaba en la puerta de su enorme mansión. Ella no podía disimular su felicidad de tenerme ahí. Sonreía al verla, o al menos eso intentaba. Ella notó mis llorosos ojos y me abrazó con fuerza. Me apaciguó el alma sentir el bultillo en su vientre. Jane estaba embarazada. Necesitaba su consuelo. Me tomó de la mano y me llevó hasta mi nueva habitación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida. Solo viviría con ellos un tiempo en lo que conseguía un departamento y lograba acomodarme poco a poco en mi nueva vida. Comencé a desempacar mi maleta casi vacía y Jen me ayudaba. «Hay ropa en el closet», me dijo, mientras posaba su mano en mi hombro. «Es de tu talla», me guiñó el ojo. «Gracias», le sonreí. Pero su afirmación me preocupaba un poco porque Janice es diseñadora de modas, muy reconocida en Londres y siempre menciona que mi manera de vestir es sosa y muy recatada. Siempre sugiere vestidos cortos y faldas milimétricas, por lo cual siento un poco de miedo de revisar la vestimenta que me tiene preparado. Saqué lo último que equipaje, las fotografías de mi boda. No es que fueran muchas,
pero para mí eran demasiado significativas, o al menos lo habían sido en el pasado. Ahora, no quería verlas de nuevo, jamás. Quería olvidar ese largo trago amargo en mi vida. Entonces, pateé el baúl donde estaban contenidas y estas terminaron acabando debajo de la cama. Sabía que debía deshacerme de ellas, quemarlas, romperlas, destrozarlas, pero aún no estaba lista para ello. La herida aún era muy reciente, pero lo haría, en su debido momento lo conseguiría. Quizás deseaba aferrarme a algún recuerdo de él. En silencio, juré quemarlas después. Me tomé un baño en mi nuevo hogar. Me sería tan difícil acostumbrarme. Justo eso pensaba mientras chapoteaba con el agua de la bañera. Me sentía tan deprimida. Me sumergí en el agua y cerré mis ojos. En mi mente circulaba un pensamiento. Quizás esta tarde de abril es la última vez que lo vuelvo a ver. Me siento muy patética de seguir pensando en ese hombre rubio. Ya no había tiempo de llorar y lamentarme por un amor que yo sola me inventé. Necesitaba huir de los recuerdos de mi vida de casada y olvidar que eso pasó. Tenía que buscar mi felicidad, por cuenta propia. Una semana antes de todo mi drama, había llamado a mi anterior jefe, que él me había dicho el día que renuncié. Un poco antes de mi boda, que si algún día deseaba volver, le llamara, pues exactamente eso hice. Necesitaba valerme por mí misma y distraer mi mente de manera desesperada. Yo trabajaba en el The Times, un periódico de Londres. Estaba a cargo de las noticias nacionales y era un puesto que me había costado mucho trabajo ganármelo y mi anterior jefe, el señor Andrews, me dijo que no podría otorgarme el mismo puesto, que tendría que ganármelo otra vez y que por lo pronto me ofrecía trabajar en la sección de espectáculos. Jamás fui buena con los chismes y rumores de la vida de celebridades, pero mi situación era complicada y yo no podía ponerme exigente. Deseosa de huir de mi pasado, acepté. Asterisco, 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 asterisco. Maldición, balbuceé, estaba muy oxidada, tecleaba con lentitud en la computadora y me distraía con tremenda facilidad. Sería difícil adaptarme a mi nueva vida, pensé mientras tomaba de mi café matinal. Pero no debía quejarme, ya que el señor Andrews había sido muy considerado conmigo, me había abrazado cuando me contrató nuevamente. El señor Michael Andrews sabía que este trabajo iba en contra de lo que mi padre deseaba. Mi padre quería que yo manejara la empresa cuando el momento llegara, pero me negué. Había estudiado periodismo sin su aprobación, y él siempre insistía con que eso no era para mí, que una mujer tan importante como yo, por mi apellido tan reconocido en el país, debía ser la heredera de la empresa. Lo ignoré. Yo no quería que alguien más decidiera mi futuro profesional, así que pese a su voluntad hice lo que me dio en gana. Simplemente seguí mis sueños, pero cuando estaba en su lecho de muerte, me sentí tan culpable de no haberle hecho caso y más porque la empresa estaba a punto de ser declarada en bancarrota y yo nada podía hacer al respecto. El remordimiento me había hecho jurarle que me casaría con aquel anónimo hombre. Mi padre me tomó de la mano y me la apretó. Sentí su agradecimiento con este gesto. Yo no iba a permitir que algo que le había costado tantos años de esfuerzo se fuera al caño. Sin embargo, aquel hombre con el que tenía que contraer matrimonio era Davin Matthews, mi amor de toda la vida. Sacudí mi cabeza. Estaba perdida entre mis estúpidos pensamientos de mi anterior vida. Despabilé. Seguí tecleando en la computadora. Tenía que hacer mi mejor esfuerzo. No podía decepcionar a nadie más, ni a mi jefe, ni a Nicolás, ni a Jen. Estoy agotada, dije al levantarme de la silla del escritorio. Estaba demasiado oxidada y lo peor es que aún faltaban 2 horas para mi salida. Golpeé mi cabeza contra el escritorio. De pronto, sonó la puerta de mi oficina. Me puse nerviosa. Sí. Levanté la cabeza al instante. Una hoja de papel se pegó en mi frente. El hombre pareció reírse de mí. Yo hice un puchero apenada y quité deprisa el papel. Me pidieron que te dé esto, dijo al entrar y extenderme una carpeta. Más trabajo, maldije por lo bajo. Lo único que deseaba en este momento era una pastilla, un té de jazmín y mi cama porque tenía un terrible dolor de cabeza. Gracias, dije levantando la mirada para ver al chico que me entregaba los papeles. Era muy guapo. Mucho gusto, soy Gilbert, me dijo él. Me puse un poco nerviosa.
No se me daba muy bien dirigir algunas palabras amigables con chicos atractivos. Ah, mucho gusto, le exclamé. Holly Collins, le contesté extendiendo la mano. Él la apretó. Me han hablado mucho de ti, me dijo. Creo que seré tu compañero de trabajo, sonrió. Su tono de voz sonaba misterioso, como si estuviera ocultando algo. ¿En serio? Pregunté sorprendida. Él asintió con la cabeza. Qué bien, me alegre de que ese muchacho agradable sea mi compañero. Quizás eso haría más llevadero mi día a día. Cualquier cosa que necesites, estoy al lado, me dijo al salir de mi oficina. Gracias, le respondí. El haber interactuado con alguien amable me había puesto de buen humor. Hastiada y a pocas horas de salir, decidí continuar con mi trabajo. Llegué a casa muy cansada. Al menos me hacía feliz el saber que Jen me estaría esperando y para mi buena suerte, también estaba Nicolás. Me esperaban a cenar. Hace mucho que no tenía un sentimiento tan reconfortante, una plática tan amena en la cena y por primera vez en varios días, dejé salir una risa de mis labios. Nicolás y Jen sonrieron. Qué bueno que ya estás un poco mejor, me dijo Nicolás. Bueno, tengo que recuperarme, ¿no? Dije mientras probaba bocado. Así se habla, Holly, dijo Jen, dándome ánimos. Me hacía bien el vivir con ellos, me llenaban el alma, me hacían sentir que todo saldría bien, que el sol saldría pronto y eso me motivaba demasiado a continuar. Emoticono cara de sorpresa, emoticono cara de sorpresa. Mientras tanto Devon, ahora disfrutaba de su libertad, había pagado muchísimo dinero para evitar que la prensa publicara su repentino divorcio con Howie Collins. Eso sería un escándalo nacional y a él le gustaba aparentar ser intachable. Ahora, salía con toda mujer hermosa que se le cruzara en el camino, hacía lo que en sus años de casado nunca pudo por respeto a su esposa, pero ahora era diferente, no había a nadie a quien darle respeto. Ella había decidido irse y él no le había detenido. ¿Para qué? Si no la amaba como había amado a Sophie Danov, él en cierta forma le daba las gracias a esa mujer por devolverle su libertad y en honor a eso, brindaba cada noche por ella. De la noche a la mañana, se había vuelto el soltero más codiciado de todo el país y nunca faltaba la que estuviera detrás de él. Capítulos 3. Aceptando lo innegable. El tiempo transcurría y ni una novedad transitaba en su vida. Lentamente observaba cómo los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Su relación con Gilbert había mejorado bastante. Ahora eran buenos amigos y se había enterado que él era el hijo del dueño de la prensa. Sin embargo, él jamás la trató de mala manera a pesar de ser su jefe. Muy por el contrario, a Gilbert parecía gustarle la compañía de Holly, le gustaba su timidez. Al principio, le parecía extraño. Él sentía que para su trabajo como periodista, su timidez era un total obstáculo. Un periodista profesional debía ser intrépido y aguerrido. Nunca debía dejarse intimidar ante los cuestionamientos y debía ser perspicaz con las preguntas. Sin embargo, había quedado muy impactado cuando se percató que ella se transformaba completamente en una persuasiva y carismática reportera cuando de entrevistar se trataba. Quizás le gustaba esa faceta doble en ella. Le gustaba esa mirada que tenía, esa combinación de sus ojos grises que eran tímidos y cautivadores al mismo tiempo. Le gustaba que cuando lo meritaba la ocasión no miraba fijamente a los ojos con una entera sinceridad y que cuando estaba apenada soslayaba la mirada sonrojada hacia otra parte. Se notaba que Holly había tenido una educación muy tradicional. Le encantaba platicar con ella. Sentía que tenía una inteligencia embriagante y que cuando terminaban una plática, él se quedaba con una enorme sonrisa de satisfacción. Le gustaba que no deseara llamar su atención como muchas mujeres lo hacían y lo que más le encantaba era su sonrisa, ese tímido gesto que ponía cuando al mismo tiempo se hacía presente ese hermoso tic que poseía, ese tic de ponerse el flequillo detrás de la oreja. Se sentía completamente hipnotizado. Era obvio, se había enamorado de ella, porque sin duda era muy diferente a todas las mujeres que había conocido. Múltiples damas totalmente interesadas en su dinero y su renombre. Holly tocó a la puerta. Mientras la observaba trabajar, estaba totalmente concentrada en sus labores. Ella ya se había adaptado muy bien, había recuperado la agilidad que perdió con los años.
ahora era más eficaz y productiva que nunca. ¿Qué pasa? Le preguntó al hombre castaño claro de ojos verdes que estaba parado bajo el umbral de su puerta. Dio entera al teclado y le dirigió su entera atención. Él se embelesó un momento, siempre le gustaba retratar cada una de sus finas facciones, esa piel nívea y su cabello oscuro le encantaban. Bueno, verás, comenzó a balbucear nervioso mientras entraba a su oficina. Se le veía ansioso, sus movimientos eran torpes y su respiración agitada. ¿Pasó algo? Le preguntó intrigada. No, no nada, sonrió nervioso. Yo solo quería preguntarte si. Se rascó la cabeza. Y tras formulárselo 1000 veces en su cabeza decidió hablar. Bueno, volvió a murmurar. Me invitaron a una fiesta de gala. Calló un instante. ¿Te gustaría ir conmigo? Pidió al fin. ¿Es por trabajo? Balbuceó Holly confundida. No. En realidad, me gustaría que fueras mi acompañante. Sonrió nervioso y un hermoso sonrojo apareció en sus mejillas. Holly echó un respingo. Yo, balbuceó nerviosa. Muchas cosas comenzaron a transitar en su cabeza. Ella ya no frecuentaba ese tipo de fiestas lujosas, pocas veces lo hizo con su esposo, pero sentía que ahora ese tipo de eventos ya no eran parte de su vida. De la noche a la mañana había pasado de princesa a plebeya, de estar casada con uno de los empresarios más guapos y adinerados de Inglaterra. Ahora era una simple reportera en un periódico, la cual se dedicaba al área de espectáculos, que de igual manera cumplía su jornada diaria de trabajo como el resto del mundo. Aparte, la idea de toparse con su exmarido le producía nervios. Suficiente trabajo le daba evitar pensar en él, como para correr el riesgo de topárselo en una fiesta en donde ella ya no era bienvenida. Vamos, Holly, será divertido, insistía Gilbert. Pero, masculló ella. Por favor, exclamó. Suspiró vencida. Bueno, está bien, terminó cediendo, porque ella a veces podía ser demasiado persuasible. Gilbert esbozó una enorme sonrisa. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no pegar de brincos. Bien, paso por ti a las 8 el sábado. Ella solo asintió con la cabeza. Cuando se lo contó a Jen, ésta se emocionó enormemente. A diferencia de Holly, Jen lo veía como una maravillosa oportunidad para que se despejara y saliera enteramente de su depresión. Como la mejor amiga que era, la sacó de compras por un hermoso vestido. ¿Qué tiene de malo este?, se quejó Holly, mientras se miraba frente al espejo. Es horrible. Parece como para una mujer de la tercera edad. Exclamó. Entiéndelo, Holly, ya no eres una mujer casada que tiene que usar vestidos vaporosos y horrendos, eres una mujer soltera la cual no tiene que rendirle cuentas a nadie. Le gritó estresada por insistir en comprar el aparentemente vestido más horrendo de toda la boutique. Holly hizo un mohín. «Te ves preciosa», gritó Jen, cuando Holly ya estaba lista. «¿Segura?», preguntó un poco avergonzada. Hace mucho que ella no usaba vestidos, pocas veces en su matrimonio se había puesto uno, y los que portaba eran más propios de una dama casada, no como ese que tenía un escote un poco bastante pronunciado. Se sentía insegura, pero Jen tenía un maravilloso poder de persuasión del que Holly se veía incapacitada. «Claro que te ves preciosa, no te menosprecies, tú eres hermosa», le dijo con una voz tan fraternal que Holly solo sonrió. Pensaba que su amiga se veía preciosa embarazada y le confería un aire de madre protectora combinado con ternura y fragilidad. Sonrió y tuvo que despabilar cuando escuchó el timbre sonar. «Debe ser él», dijo Jen emocionada. Efectivamente era Gilbert. Se le veía extremadamente nervioso, pero también se veía muy bien. En realidad era un hombre demasiado atractivo. Era alto, de cabello castaño claro y unos preciosos ojos verdes. Tenía una hermosa sonrisa y un carácter muy agradable. «Ya estoy lista», llamó la chica detrás de él. El hombre enseguida se puso de pie y giró la mirada para verla de frente. «Jo, LLY»,
balbuceó quedando en ridículo. No pudo evitar disimular la impresión. Sabía que era hermosa, pero ese vestido negro resaltaba cada uno de sus encantos. Encajaba perfectamente en su menudo cuerpo. Había quedado perplejo, boquiabierto, y su corazón solo latía con más fuerza. ¿Estás bien?, le preguntó al verle en shock, un shock tan intenso que ni siquiera pronunciaba nada. Sí, balbuceó al instante, temiendo quedar más en ridículo. Jane solo se reía al ver la escena. Era su mejor amiga y de igual forma era muy evidente que a ese hombre le gustaba Holly. Lo supo cuando lo vio jugueteando demasiado con su corbata, como si ésta le estrujara el cuello con las intenciones de matarlo, además de que carraspeaba a cada momento. Vamos, pidió el castaño, y Holly solo sintió con la cabeza. Era tanto su nerviosismo que ni siquiera le había dicho lo hermosa que se veía. Le abrió la puerta del auto. Era un hombre caballeroso, tanto que Holly se sintió extrañada. Su ex esposo de Bonne abría la puerta, pero no lo hacía porque lo deseara, sino porque su educación se lo señalaba. Sin embargo, Gilbert lo hacía mientras esbozaba una hermosa sonrisa, cosa que a ella pareció gustarle. Se sintió especial por un mínimo instante. Platicaron amenamente en el auto, hasta que llegaron al lujoso salón. Era inmenso y muchas celebridades transitaban en el lugar. Holly había ido a ese tipo de eventos, eran parte de su vida cotidiana, pero cuando se divorció e hizo que su primo le comprara la empresa de su padre a Devon, todo ese estatus de alta sociedad lo había perdido por devolverle la libertad a su ex esposo. El lugar estaba rodeado de un hermoso jardín lleno de flores y faroles elegantes. Una hermosa escalinata los guiaría hasta llegar al salón exquisitamente adornado al estilo contemporáneo con un enorme toque de elegancia. Había comida y bebidas exóticas de todo tipo. Se sintió fuera de lugar. Ella ya no frecuentaba esos sitios de alta sociedad. Vamos, solicitó Gilbert, mientras le extendía la mano. Ella dudó por unos segundos y empezó a divagar por su mente de que esto era un error. Ella ya no era una mujer de la alta sociedad y era un insulto que estuviera ahí comportándose como si aún no fuera. Retrocedió unos pasos. Gilbert notó su inseguridad. El brillo de sus hermosos ojos grises había cambiado a uno más opaco. La sujetó de la mano con firmeza, brindándole así la seguridad y valentía que se estaba escapando por el caño. Ella lo sintió, lo miró a los ojos y continuó caminando. Entró al lugar. Parecía ser que Gilbert Andrews era demasiado popular. Todos lo saludaban alegremente, todos le sonreían al verlo llegar. Después de todo, no solo era el heredero de uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, sino que era excesivamente encantador. Holly sonrió, pero su sonrisa se vio interrumpida cuando todos los presentes los vieron entrar juntos. Toda esa elegante gente sabía que ella era la esposa de Davin Matthews. La verdad es que corrían los rumores de que se habían divorciado, pero ella iba tan poco a ese tipo de reuniones que no muchos la conocían, y los pocos no se atrevían a preguntarle nada, pero verla ahí, con Gilbert Andrews sujetándola fuertemente de la mano y sin el anillo de bodas en el dedo correspondiente, confirmaba las sospechas de los curiosos. Yo quizás debería irme, dijo, evitando las miradas penetrantes que le lanzaban. Usaba su diminutivo Gil cuando estaba en aprietos, no sabiendo que eso provocaba muchos sentimientos en ese hombre. No, tranquila, le sujetó la mano con fuerza y luego le sonrió. Holly le devolvió el gesto un poco más aliviada. Holly sentía que el aire era pesado, que estaba muy incómoda en ese lugar, y a pesar de que Gilbert le prestaba su atención, muchos invitados insistían en acapararlo y sin querer, tenía que dejarla sola en pequeños intervalos de tiempo. Decidió ir al tocador de mujeres, como elegantemente le decían, al baño. Había tanta gente que la hostigaban con sus odiosas miradas de curiosidad y nadie se había envalentonado lo suficiente como para preguntarle acerca de su divorcio con Davin Matthews. Entró al lujoso baño, que era demasiado hermoso para ser un baño. Permaneció ahí un rato, hasta que creyó prudente volver, ya que se dio cuenta de que el baño él no era el mejor lugar para relajarse. Lo siento, dijo al instante, cuando había chocado con alguien. Cerró los ojos por el impacto. ¿Holly?, preguntó la masculina voz. Oh, le dijo su corazón cuando lo reconoció.
y en ese momento, quiso volverse invisible, quiso huir, ahora llamaría más la atención al haberse encontrado con su ex esposo. Él se precipitó al ver sus intenciones y la sujetó del brazo. No creí encontrarte aquí, susurró el rubio. Ella apartó la mirada y puso un poco de resistencia. Suéltame, por favor, pidió y jaló su muñeca, zafándose del rubio. De un momento a otro, Gilbert se apareció a su lado. Holly te estaba buscando, dijo alegremente, pero la sonrisa se le voló de los labios cuando la encontró con Devon Matthews, su ex esposo. Hizo una mueca, pero la caballerosidad de ambos era enorme. Mucho gusto, Andrews Guild, exclamó el hombre al extender la mano. El rubio la sujetó y no dejó que termine de hablar. ¿Sé quién es usted?, exclamó Devon. Entonces, no hacen falta las formalidades, señor Matthews, masculló Gilbert con una sonrisa cínica. Vaya, también usted sabe mi nombre, le dijo. Digamos que he escuchado mucho de usted, exclamó, mientras Gilbert le dirigía la mirada a Holly, quien se encontraba con la mirada gacha. Veo que estás muy bien acompañada, Holly, comentó Devon con un aire sarcástico, llamando con ello su atención. Creo que tú también lo estás, le contestó con una voz llena de un reproche desgarrador, mientras veía que una hermosa mujer de cabello rubio claro y ojos verdes se acercaba a él y se prendía de su brazo. Holly la conocía muy bien, después de todo, ella trabajaba en la sección de espectáculos, tenía que conocer a esa rubia, Diane Dumont, una hermosa y muy famosa modelo francesa. Holly se entristeció. Devon no andaba con novatas. El rubio no contestó nada. Holly, te presento a, dijo Devon. Tranquilo, la conozco, hace como una semana le hice una entrevista en la última pasarela, declaró Holly. Diane solo sonrió y asintió con la cabeza. Vámonos, Holly, sugirió Gilbert, mientras la sacaba de ese lugar tan abrumador. Nos vemos, Devon Matthews, le comentó en un tono retador antes de partir. El rubio solo hizo una mueca cuando la vio alejarse con Gilbert. ¿Es tu ex esposa?, preguntó Diane, pero el rubio no contestó, solo vio cómo ellos se perdían entre la multitud de la gente y él lo seguía con la mirada. Sin embargo, a ella le brotó un sentimiento incómodo, le daba tristeza ver que él ya se había olvidado completamente de su matrimonio, le mataba aceptar el simple hecho de que ella no significó y no significaba nada para él. Que al poco tiempo de su separación, él ya había buscado a alguien más, a alguien a quien de verdad pueda querer, no como a ella, que solo era un estorbo en su vida. Se sintió tan mal, se sintió tan tonta al pensar todos los días desde el momento en el que dejó esa casa. ¿Estará bien? ¿Comerá bien? ¿Qué estará haciendo? ¿Se habrá enfermado? Y tímidamente se preguntaba, ¿me extrañará, aunque sea tantito? Pero en ese momento, al verlo con esa rubia despampanante cogiendo de su brazo, sus dudas se tornaron a nada. Estaba bien, claro que lo estaba, y comía bien, como no, hacía lo que quisiera, no se enfermaba. Ahora parecía inmune a todo. ¿Y que si la extrañaba? La respuesta era, no. Se aguantó las lágrimas, y pensar que en el día le dedicaba un momento para pensar en él, para hacerse todas esas preguntas que ahora se contestaba al verlo con una alegría rebosante. Fue un error venir, musitó la chica, una vez que habían salido al balcón del hermoso lugar y ella buscaba la manera de alejar sus lágrimas. Lo siento, Holly, no sabía que Devon estaría aquí, según yo. Estaba de viaje, reveló mientras la miraba apoyada del barandal del lugar conteniéndose las gotas de los párpados. ¿Cómo sabías que estaba de viaje?, le preguntó curiosa. Bueno, digamos que por una corazonada, balbuceó apenado Gilbert. Pero era mentira, él en serio se preocupaba por ella y no quería hacerle pasar un mal momento, como irremediablemente había sucedido. Así que intentó evitarlo averiguando los movimientos de Devon Matthews, el cual aparentemente de último minuto había decidido ir a esa fiesta. Se quedaron mirando por un largo rato el jardín del lugar bajo la noche. Era una vista increíble. El rocío sobre las osas provocaba un efecto de brillo sobre ellas que se combinaba perfecto con la luz de la luna llena. La brisa de otoño era refrescante y muy dulce.
Holly llamó el castaño. Ella volteó repentinamente la mirada, siendo sacada del hechizo al que había sido sometida por el paisaje que estaba ante ella. ¿Qué pasa?, preguntó dirigiendo toda su atención a él. Te ves preciosa esta noche, confesó Gilbert al fin. Llevaba toda la noche intentando decirlo sin resultado alguno y para hacerlo, tuvo que tomar un par de copas, para llenarse de valor. Ella solo sonrió ante su generosidad. Gracias, le dijo con una enorme sonrisa. Él también sonrió. Gracias por la velada, dijo Holly al bajar del auto ayudada por él. De nada, exclamó sonriente. Bien, nos vemos el lunes. Holly, llamó Gilbert. Sí, preguntó curiosa a ella. Y de un momento a otro, Gilbert le había plantado un beso en la mejilla. Fue tan repentino que ella quedó estática ante su gesto. El chico se apartó y sonrojado se volteó para emprender la marcha. Nos vemos, le dijo despidiéndose de ella sin voltear a verla, que estaba demasiado colorado. Ella no dijo nada, fue demasiada su impresión, era extraño, se sentía rara, nunca nadie le había dicho si era hermosa o no y menos un hombre que no sea de su familia. Devon jamás lo había hecho y si lo hacía era como dije antes por su buena educación. Nunca nadie se había preocupado tanto por ella como Gilbert y nunca nadie le había robado un beso. Se fue a dormir, y mientras lo intentaba, mil cosas circulaban en su mente. Debía admitirlo, el verlo ahí, le había abierto el baúl de sus sentimientos, aquellos que le había costado guardar e incluso que quiso enterrar. Todos sus esfuerzos habían sido en vano. Lo seguía amando. Pareciera que solo había ido a esa fiesta a comprobar algo que se estaba negando a aceptar. Se maldijo una y otra vez por haber aceptado la invitación de Gilbert. Su vida estaba siendo tan tranquila y de pronto llega y con sus hermosos ojos azules y la rompe el cristal de su aparente felicidad. Y lo peor es que se le veía de maravilla. Mejor que cuando lo dejó aquella tarde de abril. Pareciera que sus ojos azules hubieran adquirido un brillo más bello. Se sintió mal de admitir que ella era la que provocaba un vacío en esos hermosos ojos, como hubiera deseado no haberse casado jamás con él y así, no sentirse culpable de ser ella el fruto de su infelicidad, la maldita, que le había robado 3 años de su vida, de su tiempo, pero lo hecho ya estaba hecho, no podía hacer nada, solo agradecer que se había ido de esa casa devolviéndole todo cuanto le había quitado. Siempre te han gustado las francesas, y con ese pensamiento en su mente, consiguió el sueño. Capítulos 4. Amenaza. Así pasaron algunas semanas más y Holly comenzaba a sentirse nerviosa cuando estaba al lado de Gilbert, sobre todo cuando se quedaban a solas, que él se había vuelto más atrevido con ella. La tomaba de la mano o simplemente se la rozaba, se quedaba hasta tarde en la oficina de Holly y en una ocasión la había acorralado contra la pared. Por suerte o desgracia los habían interrumpido. Esa tarde, Gilbert había tenido que salir por negocios, teniendo que romper su guardia en la oficina de Holly. Se sintió aliviada, sentía que necesitaba aclarar sus sentimientos. No hace mucho se había encontrado con su ex esposo y Gilbert comenzaba a comportarse extraño con ella. Necesitaba estar sola con sus emociones. Deprisa, salió del edificio y comenzó a caminar a paso rápido mientras buscaba con la mirada un taxi. Por suerte, su espera no se prolongó, puesto que un taxi pegó junto a ella como si la estuviera esperando. Hasta ella misma se sintió extrañada de su suerte. Se subió al auto. Disculpe, ¿no está yendo a donde le pedí?, dijo Holly nerviosa al ver que el taxista estaba tomando una ruta completamente diferente a la de su casa y que incluso estaba yendo en la dirección contraria. El hombre parecía no escucharla, no sabía si era por el cristal que había entre ellos, pero él tan solo continuaba manejando. Conducía el auto tan aprisa que Holly pensó que a esa velocidad no podía saltar del taxi. Claro, también necesitaba adquirir el valor necesario para llevar a cabo esa descabellada decisión. Desesperada, comenzó a buscar el celular en su bolso y se percató de que éste se había quedado sin una pizca de carga. Se estresó aún más. ¿Cómo podía ser tan estúpida?, se reprochó. Se apretó la falda con nerviosismo mientras intentaba pensar.
El taxista al fin se detuvo en la puerta trasera, donde casi no transitaba ni gente ni autos, de un enorme hotel de Londres. Ella, asustada, bajó corriendo del taxi, cuando de pronto unos hombres la cargaron. Ella comenzó a forcejear, pero evidentemente estaba muy lejos de poder zafarse. Estaba asustada, su corazón estaba latiendo muy deprisa. Le taparon la boca con un pañuelo que le hizo perder la conciencia de lo que estaba pasando. De pronto despertó, se palpó el cuerpo, gracias a Dios estaba completa o por lo menos aún lo estaba. El lugar estaba oscuro, sentía su cabeza girar, ya que aún tenía el efecto del somnífero. Había una tenue luz encendida a la cabeza de un enorme sillón de espaldas a ella, a un lado había una copa de vino. De pronto vio que una mano tomaba la copa, había alguien ahí. Le gritó su cabeza. Se levantó despacito, procurando no hacer ruido. Su vida estaba en riesgo. Se aproximó a la puerta, giró la manija pero, nada, estaba cerrada con llave, y para su mala suerte había hecho ruido al querer abrirla. Cerró los ojos al escuchar el minúsculo pero perceptible ruido que hizo el picaporte al querer botarlo. Sabía que su secuestrador se percataría del sonido y más con ese silencio sepulcral que dominaba la habitación a penumbras. Está cerrada con llave, le confirmó una voz, con un tono tan tranquilo. Ella dio un respingo, el hombre se levantó del sillón, ella sintió un inmenso miedo apoderarse de todo su cuerpo, de pronto, sus ojos se dilataron. ¿De Bond? Preguntó, completamente confundida al ver su silueta bajo la luz de esa tenue lámpara. Y allí estaba él, con la corbata mal sujetada, su saco negro estaba en una repisa, al lado del enorme sillón donde se encontraba sentado, la camisa blanca estaba abierta a unos 3 botones, dejando ver un poco su sólido pecho. Lo único que parecía intacto era el chaleco que aún estaba abotonado por completo, porque incluso la camisa blanca de manga larga estaba arremangada dejando ver gran parte de su antebrazo y su cabello, que estaba más alborotado de lo normal. Se estremeció al verlo, sus sentimientos comenzaban a traicionarla. Tenía que salir de ahí. Él sonrió al mirarla con el rostro completamente pálido de la impresión. «Hola Holly», susurró suavemente acercándose a ella, aún con la copa de vino en su mano. «¿Tú me trajiste aquí?», le preguntó confundida y mareada. No sabía si era su secuestrador o su héroe. «Sí», le dijo y esbozó una sonrisa tan hermosa que Holly pensó en ese momento que, hacía mucho tiempo que no lo veía sonreír de esa manera. «¿Por qué? ¿Qué quieres?», le preguntó inquieta. «Bueno, verás, yo solo quería tu compañía», exclamó acercándose peligrosamente a ella. Holly retrocedió unos pasos, pero ya no podía hacerlo más, porque su espalda chocaba contra la puerta. «¿Qué quieres de Bond?», preguntó enojada, tratando de disimular lo que comenzaba a sentir, como sus ojos comenzaban a hipnotizarla con su añil fulgor. «Te has vuelto fría conmigo, Holly», reprochó el rubio. En ese momento ella se sintió extraña, él jamás le prestaba demasiada atención, él siempre la trataba con la punta del pie y procuraba utilizar el tono más frío que poseyera su vocabulario. «¿Culpa de quién crees que es?», le reprochó, porque en ese momento se sintió tan estúpida por amarlo tanto, tan tonta por haber pensado que él se llegaría a enamorar de ella de la nada, solo porque estaban casados. «Pero vamos, dime qué quieres». «Acabemos con esto», exclamó. Él se acercó a servir más vino a su copa. «Solo quiero saber una cosa», le comentó, dejándola ensimismada para luego probar un poco del vaso. ¿Qué podía saber ella que a él le interesará tanto como para recurrir a secuestrarla? «Dime», exigió ella sin rodeos, porque en serio deseaba salir de ahí. «¿Qué relación tienes con Gilbert Andrews?», le cuestionó, directo a los ojos de una manera tan penetrante, «y no me mientas», amenazó elevando un poco la voz. Ella se sobresaltó. «¿Qué?», preguntó sorprendida. «¿Me trajiste hasta aquí, solo para preguntarme algo así? ¿Te estás vengando, cierto?», le preguntó. «¿Vengando?». No esperaba eso. «Sí, de todos los años en los que yo fui un obstáculo en tu vida»,
Ahora tú vienes a vengarte y por eso me estás molestando, ¿no es así? Hizo una pausa. De verdad lo siento, Devon. Siento el haberme ido tan tarde. El haberte robado tanto tiempo y entiendo que estés molesto. Yo fui demasiado egoísta, dijo con la cabeza baja. Se sentía avergonzada. Devon sonrió. Holly no había perdido su ingenuidad. No está entendiendo la situación, pensó en sus adentros. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Es tu novio, amante, pretendiente? ¿Qué es? Cuestionó un poco exasperado. ¿Qué es? No es más que obvio. Tomó aliento. Solo somos amigos, y si esto te sirve, entonces presta atención. No tengo novio, ni amante, ni mucho menos pretendiente. Gilbert jamás se fijaría en mí y sinceramente no creo que nadie lo haga, así que tranquilo, Devon. No estoy siendo más feliz que tú, exclamó un poco llorosa. Ahora entendía todo. Él solo la había arrastrado ahí, era para asegurarse de que no sea feliz, porque no lo merecía. Ábreme la puerta, por favor, le pidió cabizbaja, antes de que comenzara a llorar. Le costaba contenerse. Te dije que no me mientas, afirmó él, con una voz dura, mientras posaba una mano en el marco de la puerta de donde ésta estaba parada. Como si quisiera asustarla. No te estoy mintiendo, le contestó con sus ojos ligeramente húmedos. ¿Entonces qué son todas estas fotos? Dijo mientras le mostraba una carpeta que había tomado en un maletín que tenía en otra habitación. ¿Fotos? Pensó, para sí misma mientras abría el sobre. De pronto, su semblante cambió de un instante a otro. ¿De dónde sacaste esto? Le preguntó confundida al ver las fotografías, fotos donde se encontraba con Gilbert, cuando a veces almorzaban juntos en un restaurante, cuando a veces Gilbert la llevaba a casa porque salía tarde del trabajo, cuando de vez en cuando Gilbert le daba un beso en la mejilla. Somos amigos, eso es todo, dijo mientras le entregaba la carpeta de manera brusca. No puedo creer que me odies tanto como para mandar a alguien a que me siga. Le reprochó molesta. Devon solo giró la mirada para depositar el sobre con las fotos sobre la mesita al lado del sofá. Holly aprovechó ese minúsculo instante. Ella había sido muy hábil, de alguna forma había conseguido tomar el destapacorchos que estaba junto a la botella de vino cuando Devon se fue a buscar las fotografías en la otra habitación. Con el instrumento en sus manos, forzó la puerta hasta abrirla con una dosis de adrenalina y de increíble fuerza que de repente le surgió. La puerta cedió y salió corriendo del lugar intentando escapar. Había burlado a su rubio y guapo ex esposo, o al menos eso pensó, cuando sintió que la tomaba de la muñeca y la arrastraba nuevamente hasta la lujosa habitación. Suéltame, pataleó ella, pero no tenía fuerzas para seguir peleando. Estaba muy cansada, sintió el bajón de su emoción. Él no le contestó, solo entró al cuarto. Estaba muy molesto, se sentía furioso, tanto, que la empujó sobre la cama y se puso sobre ella. Era tanta la fuerza de Devon que inevitablemente ella no pudo hacer nada. Creyó que se iba a golpear, hasta que sintió la cómoda cama sobre su espalda. Cerró los ojos asustada, quiso forcejear nuevamente, pero él la había sujetado de las muñecas con ligera fuerza y colocó sus manos a un lado de su cabeza. Su rostro estaba muy cerca del de ella. Holly estaba sumamente aterrada por la furia de Devon. Nunca había sido tan agresivo con ella. Normalmente solo la trababa fríamente o la ignoraba. Ella suspiraba asustada, mientras intentaba inútilmente forcejear. ¿No te das cuenta de por qué hago esto?, la cuestionó a gritos. Claramente se percibía que estaba enfurecido. ¿Por qué quieres hacerme la vida imposible?, le gritó ella alterada. Porque estoy celoso, maldita sea, le gritó con un sonrojo en las mejillas. La había sacado de sus casillas, había volcado su corazón. ¿Había oído bien? No estaba segura, a lo mejor su cabeza le estaba jugando una mala pasada, o peor aún, a lo mejor él le estaba jugando una mala pasada. Holly tragó saliva angustiada. Nunca lo había visto así, nunca lo había visto tan enojado, que por lo regular solo era indiferente. «¿Estás bromeando?», balbuceó incrédula. «¿Qué?», preguntó él, intentando recuperar la serenidad. «¿De qué podrías estar celoso? ¿De qué intento ser feliz?».
¿Es eso acaso? Esto es una broma de mal gusto, afirmó indignada. Sigue sin entender, susurró él. Se levantó de sobre ella. ¿Eso es todo? ¿Solo eso necesitabas gritarme? Espero te sientas mejor ahora, le dijo, mientras se levantaba y tomaba su bolso con todas las intenciones de salir de ahí. ¿A dónde vas? Preguntó inquieto. A casa, respondió, mientras se ponía el abrigo. No puedes irte. Le reprochó. Ella solo le sonrió, mientras se acercaba a la puerta y lo retaba con la mirada. Escúchame cuando te hablo, eres mi esposa. Le gritó dejándola estática. ¿Qué? En eso estás equivocado, nosotros dejamos de estar casados en el momento en el que firmaste los papeles del divorcio, no hay lazo que nos una. Le recalcó molesta. Toma. Dijo, mientras le extendía otra carpeta, que en la portada decía, trámites de divorcio. Ella la miró. Ah, mira, gracias, me sacaste mi propia copia, qué amable, afirmó irónica. Ábrelo. Exigió molesto. Ella hizo lo que le pidió con desconfianza. Él se dio cuenta de que ella notó lo que quería demostrarle cuando sus ojos se estresaron y su rostro palideció. ¿Quién dijo que los firmé? Le dijo en sorna, sonrió y probó nuevamente su bebida. De pronto, se levantó y se acercó a ella, aprovechó su sock y le acarició su cabello suelto. Seguimos siendo esposos, le susurró dulcemente a su oído. Y era verdad, Devon no había firmado los papeles de divorcio. Apenas ella se había ido, hizo traer los papeles rápidamente de su oficina, estaba dispuesto a firmarlos pero no pudo, por más que intentó, no pudo. ¿Lloraste? Fue lo único que pensó, cuando vio la tinta levemente corrida del papel, algo casi tan imperceptible y muchas veces intentó romper el lazo que los unía, pero jamás pudo. Ella se apartó de él. ¿Por qué no los has firmado? Preguntó inquieta. ¿Por qué crees, Holly? Le cuestionó con curiosidad, con una sonrisa cautivadora que ella nunca le había visto antes. Había pasado algún tiempo de que ella se había ido, creía que era un juego, una broma, creía que volvería y harían como si nada hubiera pasado, como si nunca se hubiera marchado de su lado o al menos eso quería él y era extraño porque pensaba que no la amaba y ahora se daba cuenta de que extrañaba su presencia, sus tímidos ojos, su dulce sonrisa. Todo le daba vueltas. Ese día había llegado temprano del trabajo y cuando abrió la puerta, creyó que ahí la encontraría, sentada leyendo un libro en silencio. Su decepción se hizo presente al cruzar el umbral de la puerta y darse cuenta de que ella no estaba ahí, de que aquella silla era un lugar vacío en espera de su regreso y era bastante frustrante, bastante triste, bastante doloroso el llegar a casa temprano y recordar que se había ido y que por lo visto no volverá. Se sentó en la silla en la que la había encontrado el día en que se fue, se quitó la corbata, se desabrochó un poco la camisa, se había sacado el saco, tomó la copa llena de whisky y cerró los ojos despacio. Adiós, Davin Matthews, y por favor olvida, sentía que estaba volviendo a escuchar su voz musitar esas palabras, con su voz quebrada, ahogándose las lágrimas, fingiendo ser fuerte. Mal recuerdo. Olvida que te amo, balbuceó el rubio en silencio, mientras entre sus dedos tenía sujetado el anillo que le había dado el día que se casaron, el anillo que simbolizaba su eterno pacto de amor, pacto que ahora se encontraba roto y desquebrajado como un vaso hecho añicos. La sortija que se desprendió ella aquella tarde de abril, esa tarde que salió de su vida sin la esperanza de volver más, la miró, era muy pequeña, pequeña y tan delicada que tuvo miedo de romperla. La acercó suavemente a sus labios y la besó. ¿Cómo me pides que olvide algo así? Murmuró en el vacío de su amarga soledad. ¿Y es cierto cómo quería que lo olvidara? Si con esa frase se lo recordaba como nunca lo había hecho antes y su mente lo atormentaba a cada momento. Cuando cerraba los ojos la escuchaba musitar la misma agridulce frase. Sería muy imbécil si lo olvidaba o si prestaba atención a su petición. Entonces, radió de los celos cuando vio cómo Gilbert Andrews tenía su atención, cómo la miraba, cómo la tocaba, cómo se le acercaba.
Tuvo que contenerse mucho para no acercarse y golpearlo exigiéndole que se alejara de su esposa. Tuvo que reprimirse mucho para no jalarla así, cargarla y regresarla a casa. Pero ahora era tiempo de actuar, de hacer algo, de recuperarla, de dejar de fingir que no la amaba. Es verdad, él pensó que no la amaba, por eso le agradeció el día que se fue. Los primeros días fue feliz, no podía negarlo, pero era una falsa felicidad y era quizás porque pensaba que volvería, pero no fue así. Entonces se dio cuenta de que ella se había ido con su felicidad en la maleta y su desdicha comenzaba. Ahora quería recuperarla a cualquier precio. No me importa, yo ya he firmado mi parte y eso significa que no soy tu esposa, expresó Holly estresada. Ah, ¿eso crees? Dijo el rubio, le arrebató la carpeta de las manos y rompió los papeles, dejando caer los trocitos en el suelo alfombrado. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó desconcertada sin entender, no sabía a qué estaba jugando Devon. Si era él el que la hacía a un lado, era él quien la apartaba, quien la ignoraba, a pesar de los esfuerzos de ella por hacerlo feliz. ¿Por qué ahora la buscaba cuando ella ya le había entregado de nuevo su libertad? Bueno, esto es solo un papel, realmente no significa nada. Digo, tú ya tienes a alguien, ¿no es así? Le reclamó, que estaba demasiado confundida e irritada. Estás equivocada, te sigo siendo fiel. Ella quedó perpleja ante esa declaración, no sabía por qué estaba haciendo esto. Pero, tú has estado saliendo con, balbuceó confundida. ¿Lo sabes? Le preguntó, sabía que estabas trabajando en el área de espectáculos, sería fácil hacerte creer que estabas saliendo con otras mujeres, quería darte celos, confesó al fin. ¿Celos? Le preguntó, se sentía mareada por tanta información. Sí, para que supieras lo que yo estoy sintiendo de verte con ese tal Gilbert Andrews. Dijo entre dientes conteniendo su ira al pronunciar ese nombre, aunque no sé si ¿funcionó acaso? Preguntó, mientras le acariciaba la mejilla. Ella no le dijo nada, sus malditos ojos comenzaban a hipnotizarla y lo peor es que él se estaba dando cuenta de eso. Al final de todo, era muy estúpida, porque aún no seguía amando, incluso más que cuando se había ido. Dime, cariño, ¿cuántos besos ya te robó Gilbert? Dime cuántos, para que sepa cuántos necesito darte para reemplazar el sabor de los suyos por los míos, le amenazó, mientras comenzaba a robarle el espacio que los separaba. Ella dio un respingo y comenzó a retroceder, hasta que torpemente cayó sobre el lujoso sofá que estaba en la habitación. Él aprovechó su torpeza y se apostó sobre ella nuevamente. Dame Holly, susurró con ese aliento tan cautivador, mientras reducía más el espacio. ¿Qué haces? Preguntó angustiada y nerviosa, sentía su corazón palpitar a 1000 por hora, estaba a punto de caer en su hipnosis, porque ella siempre había pensado que él tenía unos hermosos ojos azules. ¿Qué crees? Le preguntó con una media sonrisa. Voy a besarte, le confesó directamente, mientras la miraba a los ojos. Lo necesito, necesito recordar el sabor de tus labios, expresó estando a 1 centímetro de ella. Podía sentir su respiración nerviosa rozarle la mejilla. ¿Cómo puedes decir algo así?, exclamó ella, mientras ponía sus manos en el pecho de él para asegurarse de que el rubio no se siga acercando. La única vez que nos besamos fue después de que el padre dijo, ya puede besar a la novia. Y fue un beso tan frío, corto y simple que apenas si sentí el sabor de tus labios, la recordó. Vaya, yo no recuerdo diferente, murmuró, mientras la tomaba del mentón obligándola a mirarlo. Tranquila, este será dulce y prolongado, la advirtió. Ella una vez más, no apartó haciendo todo uso de la poca razón que comenzaba a abandonarla. No juegues conmigo, reprochó enojada. El suspiro. Estuve tan cerca, comentó resignado, mientras se reprimía las ganas de lanzarse sobre ella y besarla de una vez por todas. Está bien, Holly, entiendo, me lo pondrás difícil, musitó resignado el rubio. Ella no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Pero creo que me lo merezco. Se levantó del sofá, se quedó callado por unos momentos como si estuviera meditando. Ella se quedó ahí parada, no sabía qué era lo que exactamente estaba esperando.
Él de pronto tomó la iniciativa y alzó el rostro con una media sonrisa dibujada en sus labios. Prepárate, Holly Collins, porque a partir de mañana, pausó un momento, se acercó a ella un poco más, robándole el aliento y dejándola perpleja. Voy a cortejarte, y lograré que te vuelvas a enamorar de mí, lo juro, le susurró al oído, dejándola a ella, completamente helada, se alejó un poco y sonrió. Ella solo se sonrojó al instante, le estaba elevando demasiado el pulso de su corazón. Por favor, dile a Gilbert que desista de ti, sonrió con sí mismo. ¿Estás loco? Le gritó al aporrear la puerta y salir corriendo con el corazón hecho una maraña. De alguna forma su amenaza le había gustado, se sentía tan extraña, las cosas habían dado un giro inesperado. Sí, estoy loco, loco por ti, dijo al vacío. Sonrió para luego beber de su copa de vino, ya sentado en el sillón, tomó el celular. Jaime, por favor, lleva a Holly a casa, colgó y se fundió en el recuerdo de ella. Si tan solo la hubiera besado, en estos momentos sería el hombre más feliz del mundo, pero sabía tenía que remediar su estupidez y que no tendría las cosas tan fáciles. Apenas tenga la más mínima oportunidad, te besaré, se consoló con eso el rubio. Capítulo 5. Trato de caballeros. Todo el transcurso a casa se la había pasado ensimismada, perdida en lo profundo de sus pensamientos. Podían secuestrarla nuevamente y ella ni siquiera iba a percatarse. Era tarde y sentía que su corazón estaba confundido. Gracias, Jaime, dijo al bajarse del auto. Se sentía aún muy aturdida por lo acontecido. De nada, señorita, contestó el hombre que por años había trabajado para la familia de Devon. Entró a la mansión y se encontró con todos sentados en la sala. Holly, ¿dónde estabas?, preguntó Jen, mientras la abrazaba con fuerza. Qué bueno que estás bien. La estrujó más. Gilbert, que ahí se encontraba también, sintió que al fin pudo respirar con tranquilidad, después de verla completa, y Nicolás solo agradeció el hecho de que su pequeña prima estuviera a salvo. Nos tenías preocupados, expresó Gilbert, mientras se acercaba a ella. Lo siento, bajó la mirada avergonzada. Lo importante es que estás bien, exclamó, mientras impulsivamente la abrazaba. Necesitaba sentir que estaba completa. Ella se alteró y se preguntó si lo que Devon dijo era cierto. ¿Será que Gilbert la quería? La verdad es que no sabía. Gilbert se fue a casa y ahora Holly se encontraba sola en su habitación reflexionando sobre lo que había pasado. Les había inventado que se había ido con unas viejas amigas de la universidad y que el tiempo se le había esfumado de las manos, que había olvidado el celular y por eso no había avisado, que no creyó que se preocuparan tanto por ella. Todos le creyeron a Holly. Ella no era del tipo de mujeres que mentiría, aunque a Jen le quedó una espinilla de duda. Sonó la puerta de su habitación cuando se suponía que todos estaban durmiendo, dio un respingo, intentaba dormir. Esfuerzo inútil. Pase, afirmó, mientras se sentaba en la cama. Hola, Holly, saludó Jen, con su enorme panza de embarazada, mientras entraba con un vaso de chocolate caliente en las manos. Te traje esto, musitó extendiéndole la taza. Gracias, agradeció Holly para luego probar la bebida caliente. Bien, ¿y me dirás dónde estabas? Jen era muy directa a veces. Holly se atragantó, sabía que no podía con Jen, ya que por algo era su mejor amiga, así que mejor decidió evitarse los rodeos y le contó todo. ¿Devon?, gritó la castaña después de oír la historia. SHHHH. Holly le puso la mano sobre la boca para callarla. No puedo creerlo, exclamó más bajo la castaña. Ni yo, confesó Holly. ¿Debería creerle? Yo creo que solo está jugando conmigo, exclamó con una voz triste. Oh, tan solo, se dio cuenta de que está enamorado de ti y de que es un idiota por dejarte ir. Holly se escandalizó ante ese comentario. No creo, aseguró. Si antes no me amaba, ¿por qué comenzaría a hacerlo justo ahora? Bueno, ¿y qué harás?, preguntó Jen llena de curiosidad. ¿De qué?, cuestionó Holly. ¿Lo sigues amando, no? ¿Soy tan obvia? Bajó la mirada.
Sí, bastante, confesó Jen sonriente, solo que, entonces, ten cuidado con Gilbert, le advirtió. ¿Gilbert? Cuestionó confundida. Sí, ¿le gustas? Holly se estremeció. Jen, creo que estás confundiendo nuestra amistad, justificó. No, Holly, lo hubieras visto, se puso como loco cuando se enteró de que no habías vuelto a casa y que nadie sabía dónde estabas. Holly bajó la mirada, se sentía avergonzada, jamás en toda su vida había estado metida en una situación amorosa de este tipo. Le costaba creer lo que Jen decía. Sentía que era ilógico que Gilbert sintiera algo por ella fuera de una amistad, pensaba que tan solo era demasiado amable y caballeroso. Se sentía confundida, nadie nunca se había enamorado de ella. Pensaba que quizás Jen solo estaba malinterpretando las buenas intenciones de Gilbert. Esa noche fue tan extremadamente larga que el recuerdo azul de su mirada no se volaba de su cabeza. Era inútil, diera las vueltas que diera sobre su cama, nada le iba a quitar ese dulce recuerdo. Estaba confundida, no sabía qué pensar. Alguien no se enamoraba de un día para el otro de una persona con la que viviste 3 años. Cada vez se convencía más de que todo esto era una cruel broma de Devon, no podía ser. Era imposible que a él de la nada le surgieran sentimientos que jamás sintió. Eso tenía que ser un mal juego en el que ella no iba a caer. Pero de alguna estúpida forma, se sentía muy feliz de pensar que, aunque él la estuviera utilizando, él iba a besarla. Siempre deseó besarlo, un simple beso, saber que se sentía tocar el cielo, pero él jamás se dignó a besarla y ahora, ¿lo iba a hacer de repente? Todo era una mala broma o al menos eso se obligaba a creer. Había llegado a su oficina, ese día no era de los más ocupados, se apresuraba a darse prisa, cuando de repente tocaron a la puerta. «Pase», dijo él. «Señor, me pidieron que le entregara esto», comentó su secretaria de avanzada edad. Gilbert observó la tarjeta, conocía ese sello. «Sabía que tramabas algo», susurró después de tomar la carta y de que su secretaria había salido de ahí dejándolo solo con sus pensamientos. Leyó el contenido de la nota y enseguida se levantó de su asiento. Era un asunto de suma importancia. «Voy a salir, Sara», le anunció a la secretaria, la cual tecleaba sin preocupación en su computadora. «Toma mis recados, quizás me demore». «CL». «Claro, señor», contestó atónita. Gilbert llegó al lugar señalado, era un lujoso restaurante italiano. Se precipitó a entrar. «Por aquí, señor Andrews», solicitó el mesero, evidentemente lo estaban esperando. «Aquí», volvió a señalar el mozo mientras le ofrecía asiento. «Hola, Gilbert», sonrió el rubio. «¿Qué se te ofrece, Matthews?», cuestionó yendo al grano. El rubio sonrió un poco, mientras le ofrecía una copa de vino, la cual Gilbert tuvo que aceptar por sus buenos modales, aunque el hombre procuraba no bajar la guardia. «¿Estás enamorado de Holly, no es así?», habló sin rodeos de Devon. Gilbert estuvo a punto de escupir su bebida. «Eso es sí», exclamó Devon divertido. «Eso no te incumbe, además, fuiste tú el que la dejó irse», respondió tajante recordándole su estupidez. Le había dado un golpe bajo a Devon, eso sí le había dolido. Gilbert no tenía que recordarle lo idiota que era, eso lo tenía muy claro. Cierto, no debió haber dejado que se vaya esa tarde de abril, debió detenerla. «¿Entonces me lo pondrás difícil, eh?», habló Devon. «¿Me ves como un rival?», preguntó con sorna. «En realidad, no», respondió Devon confiado. «Entonces, no tienes de qué preocuparte», afirmó Gilbert con todas las intenciones de levantarse y salir de ahí, terminando esa necia conversación con el rubio, pero se reprimió porque quería quitar a Devon Matthews de su camino. «Lo que me preocupa es que pasas demasiado tiempo con ella y eso me irrita», expresó elevando el tono de su voz, estaba sumamente celoso. «Ah, vaya, a mí también me enoja que la busques», exclamó enojado el hombre de ojos verdes. «Al menos, en eso estamos de acuerdo». Le mandó una mirada retadora al rubio.
¿Qué tal si hacemos un trato? Exclamó Gilbert, y el rubio solo lo miró con la interrogante inundando sus ojos. Somos caballeros, ¿no? Dijo más en afirmación que en pregunta. Lo somos, contestó el rubio no sabiendo a dónde quería llegar. Entonces, hagamos un trato, volvió a decir, con una media sonrisa. ¿Un trato? ¿De qué hablaba? Ese hombre estaba loco. Tú no vas a quitarte de mi camino y yo tampoco lo haré del tuyo. Una mujer como Holly no se encuentra tan fácilmente. En serio me interesa mucho, exclamó declarándole la guerra. Entiendo, me pondrás difícil que la recupere. ¿De qué se trata ese trato del que hablas? Frunció el ceño, mientras apretaba la servilleta que tenía en la mano. Ambos la cortejaremos, porque por lo que veo, ambos la queremos y creo que tú no vas a dejarla ir y yo tampoco voy a dejártela fácil, así que es mejor que ella decida con quién quiere estar. Gilbert no pudo reprimir una sonrisa de sus labios. Devon se mordió el labio inferior, solía hacerlo cuando estaba nervioso y no esperaba una proposición así de Gilbert. Lo miró con recelo y es que le sorprendió que Gilbert fuera más inteligente de lo que creyó. En serio le gustaba Holly. Le estaba poniendo difícil el quitárselo de encima para tener el camino libre hacia ella. Se sentía nervioso, pero confiado, le preocupaba imaginar un futuro donde ella lo abandonara por completo y se quedara al lado de Gilbert Andrews, pero de igual forma, intentaba ser optimista. Hecho, dijo al final, aceptando el trato, porque él nunca despreciaba un reto. Gilbert volvió a sonreír para luego levantarse e intentar salir de ahí. Espera. Lo detuvo el rubio, mientras se servía más vino. El hombre de cabello castaño claro giró la mirada. ¿Crees que te voy a dejar ir solo así? No, mejor hagámoslo más interesante, solicitó mientras probaba su vino. Gilbert alzó una ceja confundido. Pongamos una regla, solo una, vaciló por un instante y al final dijo, está prohibido besarla. Exclamó, mientras le mostraba una foto que había sacado de su portafolio de piel. Gilbert dirigió su atención a la fotografía sobre la mesa, 18 de septiembre, le señaló la fecha. El contenido de la foto era claro, era en esa ocasión que la valentía había disipado su cobardía y se había acercado lo suficiente a la chica como para rozar sus labios. Ella fue hábil porque escapó de él. ¿Nos espías? Preguntó molesto Gilbert. ¿Aceptas o no? Digo, yo tampoco podré besarla, cuestionó el rubio evitando la pregunta que le había formulado. Vio la mirada que Gilbert le mandó, una mirada fulminante. Digo, somos caballeros, ¿no? Dijo tomando el mismo pretexto que él le había dado al proponerle el trato. Acepto, expresó, mientras se estrechaban de las manos y cerraban el trato. En ese momento sus ojos chocaron, la mirada de ambos echaba fuego. Devon sonrió, no iba a dejar que Gilbert la bese, no estaba dispuesto a aceptar que ese hombre manche sus labios, solo él podía hacerlo, solo él iba a hacerlo. Y de igual forma, quería estar seguro de que Holly estaría a salvo de Gilbert, cuando no estuviera cerca de ella para cuidarla.